una presentación eminentemente práctica en realidad, ¿no? La idea es como terminar con una proposición de protocolo que todavía no lo hemos discutido en detalle, pero eso es... Disculpen, ya. Entonces, con respecto al tema de la insuficiencia intestinal o del intestino corto, hay como bastante percepción de las situaciones como extremas. Pero yo he incorporado aquí esta mala absorción intestinal de adaptación, que es un invento en realidad, y describirlo como una incapacidad de mantener el crecimiento posterior a una anoxia intestinal con aporte enteral total, que es lo que nos ha pasado con cierta frecuencia, y entonces creo que hay que hacer una alerta al respecto. Entonces, una necesidad de nutrición parenteral entre 15 y 60, en realidad, porque más de 60 ya se considera insuficiencia intestinal por reducción de la masa intestinal funcional para mantener crecimiento, hidratación y balance electrolítico. Y el intestino corto, que, bueno, tiene esta insuficiencia intestinal derivada de la resección intestinal o la ausencia congénita de masa intestinal funcional, con pérdida de al menos el 25% de la masa intestinal, y que requiere una nutrición parenteral por más de 3 meses. Entonces, esta revisión son cosas más o menos conocidas, pero cuando alimentar una post-enterocolitis médica, las evidencias que hay son fundamentalmente 3 trabajos. El de Bonston, que es de Alemania, un control histórico con alimentación variable de 10 a 14 días del diagnóstico, y un grupo prospectivo comparativo que se realizó 3 días post ausencia de neumatosis por eco. 6 días post ausencia de neumatosis suspenden los antibióticos. Y lo que ellos describen es mejor evolución, sin más complicaciones con la alimentación 3 días después sin neumatosis, y la suspensión de antibióticos 6 días. Estos otros autores en Suiza analizaron 5 centros que tenían prácticas variables de 4 a 14 días y analizaron en menos de 5 días o más de 5 días, y menos de 5 días tenían menor sepsis y menor días de nutrición parenteral. Y este otro grupo lo que también muestra es un estudio de cohortes antes y después de alimentación más precoz durante post-enterocolitis, y lo que muestran aquí, ninguno de estas estadísticas es significativa por los números que tienen, pero tuvieron, cuando la alimentación más precoz, esta tendencia a tener menos recurrencia y menos estenosis. Y ellos hicieron este gráfico de la longitud de la estadía con la alimentación el primer día, y muestran cómo se prolonga la estadía hospitalaria. El metaanálisis que reúne estos 3 estudios muestra en realidad y define que la estenosis intestinal y la enterocolitis recurrente post-enterocolitis es menos frecuente si la alimentación enteral es más precoz que más tardía. Y bueno, nosotros no hemos tenido una experiencia de estenosis intestinales durante la hospitalización o de enterocolitis recurrente, y en realidad desde que yo estoy aquí los niños se realimentan post-enterocolitis relativamente precoces, en general como a 7 días de haber hecho el diagnóstico de una enterocolitis médica que finalmente no se complicó.
¿Con qué alimentar? Todos coinciden en que la leche de su madre es la primera alternativa, la leche humana donada es la segunda, y en tercer lugar, hay cierto consenso en plantear de que por lo menos inicialmente sean fórmulas modulares con proteínas hidrolizadas, ya que la alergia a la proteína de leche de vaca aumenta con las cirugías. ¿Y cómo? Bueno, cuando se está dando un muy bajo volumen inicial, puede ser un bolo lento inicial, pero pasar a una alimentación continua con pequeña fracción oral apenas tenga coordinación adecuada, dependiendo de la magnitud de la anoxa de la enterocolitis médica. Si esta fue relativamente leve o la neumatosis fue como bien localizada, en realidad probablemente la alimentación continua no va a ser necesaria. Y hay unas indicaciones publicadas sobre realimentación en la insuficiencia intestinal a nivel pediátrico. Y bueno, aquí lo que se describe es que según el volumen de deposiciones, entonces se vaya aumentando. Si las pérdidas son menor de 10 ml, ¿aló? Si son menor de 10 ml, puedes continuar el avance. Si son de 10 a 20, mantenga el aporte. Y si las pérdidas son mayor de 20 ml por kilo día, reduzca el aporte. Este en el caso de deposición. Y puede aplicarse también probablemente post cirugía de reanastomosis. ¿Qué pasa post cirugía? Bueno, una de las cosas es este consenso del manejo periquirúrgico del recién nacido con cirugía intestinal, pero cirugía intestinal no derivada de enterocolitis, sino que derivada de malformaciones más bien. Y la indicación entonces es que la nutrición post cirugía sea iniciar el aporte enteral en 24 a 48 horas post cirugía sin esperar signos de función intestinal, lo cual no pasa, digamos, ni en la gastrosquisis ni en la enterocolitis. La calidad de evidencia es alta, pero la fuerza de la recomendación es débil. Alimentar con leche materna, la calidad de la evidencia es alta y la fuerza de la recomendación es fuerte. El monitoreo de sodio urinario, en todo caso con ostomía, que debiera ser más de 30.000 equivalentes por litro de sodio en orina y una concentración mayor de sodio que de potasio. Esto, la calidad de la evidencia es baja, con fuerza de recomendación débil, y realimentar por el osteoma distal, que la calidad de la evidencia es moderada, con fuerza de recomendación débil. Esta publicación, que es relativamente reciente, yo creo que hace bastante sentido en esta descripción de cuánto dura la nutrición parenteral en los niños con enterocolitis médica, con perforación intestinal única o con enterocolitis quirúrgica. Y lo interesante es ver aquí, perdón, que les quiero mostrar aquí porque no sé si alcanzan a ver, pero esa rayita que es gris corresponde a la perforación intestinal única. Y uno podría pensar que en realidad esos niños podrían tolerar como más rápidamente el aporte enteral. Pero aparentemente no es necesariamente así. A veces cirugías con resecciones muy escasas de intestino, que uno piensa que la masa intestinal es súper suficiente, en realidad no tienen una buena absorción en la postcirugía por un periodo más o menos prolongado. Las indicaciones de este autor respecto a la intolerancia por pérdidas por ostomía, ellos señalan que la pérdida menor de 2 ml por kilo hora, el avance sea de 10 a 20, las pérdidas de 2 a 3, sin cambios, y mayor de 3 reduzca el aporte o suspenda. Yo
allá arriba puse que las indicaciones cuando un niño ya está con alimentación enteral estable, se espera que las pérdidas por ostomía sean de 30 a 40 ml por kilo día. Si son mayores, eso es indicación de que hay que intervenir. Y en realidad para los prematuros menores de 1.500 gramos, mi impresión en base a los pacientes que hemos estado viendo es que en realidad estos volúmenes son muy generosos y que eh, estamos por disminuirlos por lo menos en esos niveles que yo les señalo ahí. Y entonces la recomendación en estos casos es la alimentación continua en infusión en 24 horas. La recomendación es aspirado gástrico menor de 4 veces la infusión de la hora previa para continuar con la misma cantidad y si no hay que reducir o suspender por 8 horas y reiniciar en un 75%. Lo otro es que si hay tolerancia fundamentalmente a nivel alto, probablemente la primera indicación sería diluir la leche. Si estamos con leche materna fortificada, por ejemplo, bajar la fortificación o suspenderla algún tiempo, y en el caso de la fórmula, diluir la leche o cambiarla. Siempre la cantidad neta es mejor tolerada, más diluida que concentrada. Y el inicio oral, apenas tenga una coordinación, la idea es darle una parte de alimentación oral durante el día y hacer un aporte oral continuo durante la noche y si el peso está en aumento. Respecto a los problemas específicos, aquí hay una tabla en la cual se describen si hay vómito, la posibilidad es que haya intolerancia a la leche, que haya exceso de volumen o que haya hipersecreción gástrica. Y las alternativas son fórmula hidrolizada o de aminoácido, usar alimentación continua, supresión ácida, estudio de contraste porque podría ser algo más serio. En diarrea, intolerancia a la fórmula, sobrecrecimiento bacteriano, una enterocolitis o mal absorción de ácidos biliares. Y las soluciones son entonces diluir la fórmula, pasarse una fórmula de aminoácidos, antibióticos enterales, metronidazol y colesteramina. En caso de obstrucción, bueno, aquí de frentón o problemas de motilidad hay que hacer una radiografía de contraste con evaluación de la motilidad. La distensión abdominal también es una indicación de estudiar más específicamente. El pobre conocimiento, a pesar de estar dando como una cantidad adecuada, con pérdidas que no aparecen muy altas, eh, una de las cosas es que esté el colon discontinuado o que haya una severa resección colónica. Y aquí lo más importante es evaluar el sodio urinario, si es bajo suplemento. Y esto estaba descrito en algunas partes de que en realidad nos servía mucho en el prematuro, pero vamos a ver más adelante que han aparecido información interesante. Y el aporte de macronutrientes, y aquí yo destaco porque es la única real, absolutamente indicación de los triglicéridos de cadena media, que a la gente les gusta mucho usarlo y son caros y las otras veces no son muy necesarios. La sepsis recurrente, bueno, tiene que ver con los cuidados inadecuados del catéter y la translocación bacteriana, que requiere mejores prácticas del equipo y la familia y tratar el sobrecrecimiento bacteriano. ¿Qué pasa con el colon? No hay reabsorción del sodio, los requerimientos por lo tanto aumentan. Una ileostomía pierde alrededor de 110 a 140 mil equivalente por litro de sodio. Y la natremia no traduce bien la pérdida del sodio oral. Así que hay que medir el sodio urinario, que es fácil de medir, y si el cuerpo no está depletado se va a excretar más de 30.000 equivalentes y mayor cantidad de sodio que de potasio. En el caso del pretérmino, menor de 30 semanas y menor de 10 semanas postnatales, los límites se han
sugerido entre 40 y 50 miliequivalentes por litro. Esto tiene mucha importancia, especialmente en las primeras 6 semanas de evolución postquirúrgica. Y estos son los datos que nos han dado eh, eh, información respecto a cuándo suplementar y cómo. Este es un estudio en realidad de intervención, así que son 2 cohortes, y lo que ellos hicieron es que de la cohorte anterior que tenían, hicieron un suplemento de sodio si los niveles urinarios eran bajo la tabla que estaba abajo. Y el gráfico que tenemos aquí al lado son las estimaciones que ellos hicieron en base a la fisiología renal de qué es lo que pasaba a las distintas edades gestacionales y a las distintas edades postnatales. Y en realidad los prematuros excretan una cantidad mucho mayor de sodio, y lo que ellos han hecho entonces es suplementar con estos niveles bajo la tabla que tienen abajo. Si no se corregía, suplementaban con una cantidad bien generosa. Estos no eran niños con iliostomía ni colostomía, eran prematuros en evolución. Ellos suplementaban, ellos describen mayor incremento de peso y menor morbilidad, y se supone que en este momento ellos están haciendo un clinical trial controlado, randomizado, que está en marcha, pero no lo pude encontrar ahí en los clinical trials. ¿Qué pasa con la disminución, con la pérdida excesiva de sodio o una dieta insuficiente, pero en la cual esta disminución del sodio se produce lentamente? Y bueno, no hay alteraciones del manejo del agua significativo. Lo que se describe es que la relación de la natremia con el sodio corporal es muy pobre, y esta lenta disminución de sodio en los prematuros estables mantiene los niveles plasmáticos generalmente, porque bueno, se reduce el péptido natriurético, están funcionando súper bien los mineralocorticoides, pero lo que se produce es menor incremento de peso y longitud. Los trabajos experimentales han demostrado que en otros mamíferos, que frente a esta depleción de sodio se produce disminución de la retención nitrogenada, disminución de la síntesis de proteína muscular y de la concentración de RNA, aunque el aporte de macronutrientes sea absolutamente adecuado. Y entonces, por eso se eh, dice que hay que evaluar los requerimientos de sodio con sodio urinario. Entonces le cuento aquí un caso que tenemos en evolución. Este es un pretérmino de 29 semanas, pequeño para la gestacional, que pesó 1 kilo al nacer, tuvo una perforación intestinal única al día siguiente de vida, y se hizo una cirugía con anastomosis, se resecaron 6 centímetros, y posteriormente hizo una filtración de la anastomosis, y entonces hicieron un cierre y una iliostomía con resección de 2 centímetros. A los 21 días este niño estaba con leche materna, con fortificante al 5%, en un volumen de 170 ml por kilo día, pasando en 1 hora, y se suspendió la parentela. La ostomía aumentó desde 1,5 ml por kilo por hora, 2 días previos a 2,3, y la diuresis disminuyó a 1,8 ml por kilo por hora. Los electrolitos plasmáticos eran de sodio 135, potasio 5, cloro 109, y el sodio urinario era menor de 20, que es lo menos que se mide, se informa, digamos, y el potasio urinario era de 114 y el cloro de 103. Bueno, este niño pasó a leche materna con fortificantes que se bajó al 4% y se puso continua, y el volumen excretado pasó a ser de 1,3 ml por kilo por hora, pero mantuvo un deterioro significativo de el puntaje Z de peso y un incremento de peso mucho menor. Ahí ustedes ven dónde se produce esto y cómo va cayendo desde la cirugía, que bueno, hubo un síndrome de matoso de por medio, pero el puntaje Z va cayendo permanentemente.
Eh, bueno, se reinició la parenteral con 2 gramos de proteína, 50 kilocalorías, pero un aporte bien generoso de sodio, y se bajó el aporte enteral de la leche materna, 120 ml por kilo por día. El siguiente control de sodio urinario continuó con menos de 20 miliequivalentes por litro, pero el potasio bajó a 8 y el cloro fue menor de 20 equivalentes por litro. Los electrolitos plasmáticos tenían un sodio de 138, potasio de 5 y un cloro de 103. Desafortunadamente, ya debiera tener la otra muestra, pero no ha salido la muestra como para contarles cómo estamos. Pero ustedes pueden ver ahí, desde el inicio de la parenteral, cómo ha ido el incremento de peso y del puntaje Z de este niño. Lo otro que hay que medir en el niño que está con nutrición parenteral es el calcio y fósforo. Y bueno, aquí tenemos el esquema de la relación entre el calcio y fósforo en orina, y si es que tenemos un fósforo bajo en los puntitos azules y si es que tenemos un fósforo normal en los cuadraditos. Lo importante es que la relación de calcio y fósforo en orina tiene que ser menor de 1. Si el niño estuviera con aporte enteral, ahí lo más probable es que el calcio no se esté absorbiendo suficiente. Pero si está con aporte parenteral, señala una inadecuada relación de calcio a fósforo. Y bueno, además tenemos la fosfemia para ver lo que pasa. Con respecto a la hipersecreción gástrica, la presentan en algunas series, más bien de lactantes, el 50% de los pacientes, en especial con resección intestinal proximal o extensa, puede producir injuria ácido péptido, aumenta las pérdidas de electrolitos, impide la digestión intraluminal, causa malabsorción por inactivación de enzimas pancreáticas, hay precipitación de sales biliares, daño a la mucosa del intestino delgado. Pero esto se observa más probablemente en niños de término y lactantes mayores. Los prematuros chicos, en realidad, aun cuando haya una resección yeyunal o una yeyunostomía, es mucho menos frecuente que produzca sintomatología. Bueno, tengo aquí. Y tenemos el sobrecrecimiento bacteriano, es una complicación frecuente cuando no hay válvula biliocecal, cuando ha habido dismotilidad o asa intestinal dilatada. Y yo recuerdo de que hace tiempo, cuando nunca usábamos enema para los niños, estos pequeños para edad gestacional que tenían dismotilidad, que se distendían enormemente, y esos niños finalmente terminaban haciendo sacos de sobreproliferación bacteriana que terminaban haciendo la enterocolitis mucho más tarde. Eh, bueno, y cuando tenemos un problema obstructivo. Se va a producir acidosis metabólica, pero sin acidosis láctica, con diarrea, emesis, distensión abdominal, compromiso del sensorio, y influye en el riesgo de enfermedad hepática asociada a intestino corto. Bueno, y este sobrecrecimiento produce inflamación, malabsorción de nutrientes, depresión de sales biliares, alteración de la integridad de la mucosa, translocación bacteriana. Bueno, y si uno sospecha que tiene este problema, hay que tratarlo con esta rotación de antibióticos no absorbibles. Esto me lo voy a saltar porque es bastante conocido en realidad respecto a cómo minimizar el riesgo de intestino corto, sobre todo el inicio de la enteral, el ciclar la parenteral, que por lo menos nosotros usamos en el pretérmino menor, perdón, lo puse al revés, mayor de 2 meses y mayor de 36 semanas. Para que tengan una buena tolerancia y no haga hipoglicemia en el periodo en que se suspende la parenteral. Y usan lípidos combinados, que en realidad es para recordar nomás que los aspectos, lo hepatotóxico son los fitoesteroles, y ustedes ven que el intralípido tiene una cantidad bastante grande, el clinoleico también, pero el omega B y el SMOF no.
y el alfa-tocoferol y omega 3 son protectores, y ustedes ven como el smog lipid y el omega B tienen mayores cantidades de esto. Los fármacos utilizados, bueno, los agentes de supresión ácida que uno esté usando, y eventualmente el uso de agentes procinéticos. Esto también a veces nos pasa en las enterocolitis médicas, que a veces posteriormente tienen sobredistensión, tienen problemas, y eh, eh, hacemos una prueba terapéutica cuando no ha habido como un evento infeccioso previo, usamos eritromicina, digamos, pero si no, como que tendemos a usar domperidona pensando que a lo mejor la vamos a tener que usar un poquito más prolongada. Agentes antidiarreicos no hemos usado, y sí usamos bastante uso de oxicólico y excepcionalmente colesteramina. Los antibióticos orales sí. No me voy a referir a los factores de crecimiento ni a las enzimas pancreáticas, que ya son más complejas, y los factores de crecimiento están absolutamente fuera del alcance económico. Un poco para mostrarles lo que pasa desde en términos nutricionales con la enterocolitis. Recordarles aquí, nosotros vemos estos datos, las rayitas verdes son lo que corresponde a la comparación entre niños que tuvieron enterocolitis versus los que no tuvieron enterocolitis, y lo que hay en el puntaje, en el eje Y, es el puntaje Z. O sea, la caída de niños con enterocolitis es de alrededor de 3 desviaciones estándar en peso respecto a su misma comparación cuando son de 23 a 24 semanas, y bueno, eso disminuye ya en los niños de 27 a 30 semanas. Pero la enterocolitis es un problema nutricional severo. Estos datos muestran cómo influye el retardo en alcanzar la autonomía intestinal y el crecimiento, y en realidad en peso y en talla, entre estos dos grupos que se compararon, entre perforación intestinal única y enterocolitis, no hubo diferencia, pero vean ustedes la tremenda diferencia en el crecimiento craneano entre los niños post-enterocolitis y post perforación única después de la alta hospitalaria. Y estos autores hicieron un estudio descriptivo de 5 unidades de neonatología, y se analiza la evolución según el aporte alto o bajo de proteína post-enterocolitis en menores de 32 semanas. Ellos iniciaron la alimentación enteral en una mediana de 14, con un rango de 9 a 23, y alcanzaron los 100 kilocalorías por kilo día oral a los 51 días, con un rango intercuartil de 35 a 105, y el aporte de proteínas mayor de 3 gramos por kilo por día en los primeros 7 días post cirugía estuvo asociado a mejor crecimiento de la circunferencia craneana. Ellos plantean de que el mal pronóstico neurológico post-enterocolitis quirúrgica en parte podría deberse a una nutrición inadecuada. Y esto que da una alarma, estos eran niños con falla intestinal que ya alcanzaron la alimentación enteral completa, y los evaluaron por laboratorio, y el porcentaje de pacientes que tenía anemia o déficit de yodo, vitamina A, de vitamina D, y ahí ustedes ven de hierro, selenio, zinc, era extremadamente alto. Respecto a la reanastomosis, también ha habido harta discusión entre los cirujanos, y en realidad los metaanálisis de las pocas evidencias que hay no muestran diferencias significativas entre la reanastomosis precoz o la reanastomosis tardía. Y esta es que es una evaluación que salió después de este otro metaanálisis, es una evaluación igual retrospectiva, y lo que ellos encuentran es que los menores, la reanastomosis menor de 8 semanas
tendían a tener menor morbilidad. La nutrición parenteral y la hospitalización era mayor cuando era después de las 8 semanas. Los que, bueno, se operaron después de las 14 se van de alta y reingresan, y no hubo como diferencia en la evolución quirúrgica misma. La verdad es que nosotros reoperamos aquí afortunadamente precozmente, y creemos que es muy bueno, sobre todo para las familias y para el manejo del niño nutricionalmente. Bueno, en base a todo esto, yo he preparado un protocolo que en realidad es la primera vez que lo presento, así que hay muchos temitas de discusión aquí, pero aquí se ha separado post cirugía intestinal, las enterocolitis, peritonitis y gastrosquisis por un lado, la astresia, estenosis, diafragma, ano imperforado por otro, respecto al inicio de la alimentación, eh, y respecto a si tiene iliostomía o colostomía versus si tiene yeyunostomía. Bueno, el inicio de la aporte enteral o cirugía, como ha estado recomendado eh, por este grupo de cirujanos infantiles que reúne a cirujanos de todo el mundo, eh, sobre todo el mundo desarrollado, así que es relativamente precoz. Eh, y eh, bueno, aquí lo que se pone es siempre, ojalá, leche materna de su propia madre o fórmula, y yo puse leche materna donada si es un prematuro o un bajo peso menor de 2 kilos, que es lo que nosotros tenemos considerado. Y en general, aquí, generalmente la tolerancia al bolo es relativamente adecuada. Pero si este niño tuviera una iliostomía o una colostomía, la flechita va para abajo, y la otra flecha grande que va a si hubiera alguna ileostomía, por supuesto. Entonces, si hay ileostomía o colostomía post intestinos dañados previamente, el aporte tiene que ser ya con evidencias de función intestinal, con residuos menores a 6 ml por kilo cada 3 horas, un residuo que puede ser claro o levemente teñido bilioso, eh, porque puede haber un poco de reflujo duodenogástrico, y siempre leche materna de su madre o donada, en bolo lento al inicio y más de 30 a 40 en forma continua, y si es menor de 34 semanas, la leche fortificada rápidamente, al 4% con propia madre, al 5% con donada, y después las pérdidas, que es la modificación de las que señalé delante. En el caso de la yeyunostomía, en el mayor de 36 semanas, considerar tratar hipergastrinemia por 2 a 4 semanas, mayor de 40 por 4 a 6 semanas, iniciar leche materna o donada, 8 a 10 ml, pero si ya se le está dando más de 20, pasar a continuo, y si no tolera, al menos mantener un estímulo trófico. Y acá al otro lado, bueno, sigue la evolución de los volúmenes que les había señalado, entre 1,5 y 2 ml por kilo mantenga, pero con más de 2 ml, y si la diuresis es baja, de 2 ml por kilo por hora, hay que disminuir el volumen, y si es mayor de 2,5 ml por kilo por hora, disminuya el aporte en alrededor de un 30%. Y evaluar el sodio urinario. Por esto, en este otro lado dice cuantificar las pérdidas por la yeyunostomía o una ileostomía muy alta, si el volumen es 1,5 del aporte mantenido, tratar o mantener el tratamiento de la hipergastrinemia, reponer volumen con sodio 70 al menos, y si las pérdidas son mayores de 1,2 del aporte, no aumente, salvo pueda reinfundir. No es fácil reinfundir el personal, sobre todo enfermería, es muy resistente, y el manejo de la sonda hacia la zona distal es complejo, porque las sondas
antiguas de Nelaton, que eran como más apropiadas, no están muy a la mano. Pero si se reinfunde tiene que ser con alimentación continua, y hemos tenido recientemente una experiencia muy favorable al respecto de un niño con una gastroesquisis que tenía múltiples alteraciones intestinales. En el menor de 1500, esta es una proposición porque hemos tenido varios niños con estos problemas de que se suspende la parenteral y no crecen nunca más hasta que se vuelve a reiniciar una alimentación mixta. Entonces la idea era que se discutiera la posibilidad de suspender la parenteral y mantener unas 72 horas la solución glucosalina y evalúe las pérdidas por ostomía, el incremento de peso y el sodio urinario para un eventual reinicio de la nutrición parenteral. Y eso es lo que, y la evaluación del sodio urinario, que sigue el esquema del doctor Segar al respecto, un suplemento de 4 a 6 en los muy chiquititos, esto es con ostomías evidentemente, y en la nutrición parenteral óptimos aportes según el peso real o actual, y con la ostomía yeyunal o ileal, la dosis de sodio máxima por peso más 2.000 equivalentes por kilo por día de sodio adicional desde el inicio, que pueden ir como cloruro, acetato o glicofos. Y recordar que con ileostomía también la dosis de zinc tiene que ser la dosis máxima, o a veces un poquito más. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias, doctora. Excelente su presentación. Doctora, tenía una pregunta. Como usted mencionaba, a veces hay sobrecrecimiento bacteriano y lo que se ha estipulado es iniciar antibióticos, y a veces dentro de los antibióticos el que indican es el metronidazol, que es muy mielotóxico. ¿Qué opina usted del uso de rifaximina? Aunque yo sé que está off-label en recién nacidos, pero la hemos usado. Nosotros no lo hemos usado. En general usamos eso o algún aminoglicósido oral o cotrimoxazol. No se usa más de 7 días. Y el metronidazol se absorbe escasamente. Gracias, doctora. Son antibióticos, en ese caso, orales. Sí, son orales. Y solo se usan si el niño es sintomático al respecto. O sea, si uno realmente determina que la sintomatología se puede explicar por una sobreproliferación bacteriana. Sí, doctora, muchas gracias. El doctor Luco y el doctor Fabres tienen también unas preguntas. Muchísimas gracias por recopilar toda esta información que encuentro muy, muy útil y es difícil de encontrar, así que muchas gracias. Porque nadie tiene tantos casos de enterocolitis como para sacar conclusiones, es difícil. Una pregunta en relación a los incrementos de alimentación enteral, porque ahí dijo con qué partir, pero a mí no me quedaron muy claro cuáles serían los incrementos que usted sugeriría, sobre todo pensando que en el caso de ustedes tienen leche materna o leche donada, nosotros no tenemos leche donada, así que muchos de estos niños también están recibiendo fórmula. Y lo segundo, sobre el aporte de zinc, que nosotros en verdad yo creo que no estamos suplementando bien a estos prematuros con zinc, y quería saber un poco en qué casos lo hacía, no solamente los que tienen ostomía, sino que el resto de los prematuros y en qué forma. Esas dos cosas. Muchas gracias. Bueno, el aumento en realidad hay que irlo viendo según tolerancia, pero que yo creo que salvo que sea un niño con una situación muy crítica intestinal, el aumento es entre 15 y 20 ml por kilo por día. Eso es lo que yo pienso, pero no hemos discutido el protocolo todavía, así que hay que conversarlo ampliamente. Con respecto al zinc, en realidad nosotros tenemos un protocolo de suplemento de zinc, especialmente en los niños con displasias, que
Se ha descrito que, especialmente si uno usa diuréticos, que se depletan un poquito de zinc y que por lo menos lo que hay en la literatura muestra un plus. Desafortunadamente, hemos tenido problemas con farmacia para tener el acceso siempre al zinc, y el zinc que pueden comprar los padres es extremadamente caro, así que yo como que me resisto un poco a eso. Hemos preparado soluciones magistrales, pero es una cosa que debiera hacer farmacia, y este último tiempo no lo hemos estado haciendo en realidad. Pero sí, hay prematuros que efectivamente, bueno, los quirúrgicos de todas maneras, y algunas morbilidades se benefician con una prueba, sobre todo con los niños que están con problemas de crecimiento. Hay que evaluar sodio, zinc no podemos evaluar en realidad, entonces es mejor hacer como una prueba terapéutica. Muchas gracias, doctora. El doctor Fabres y la Dani tienen preguntas. Sí, Pati, muchas gracias. Muy útil, y se nota que cuando tenemos temas tan interesantes y con presentadores muy interesantes, tenemos una audiencia alta. Había más de 40 personas, así que gracias a todos los que se conectan también, ex becados, todos los docentes y clínicos en los otros hospitales. Dos cosas, y también después quería ver, está por ahí la Vale de Toro, que querían conversar. Tú mencionaste por ahí el tema de la alergia a la proteína de leche de vaca, que ha sido un temazo en esto de la enterocolitis en el prematuro, cosas que uno está viendo un poquito más de descripción de eso, pero realmente cuando uno conversa con gente afuera, Estados Unidos, Europa, no hacen una relación tan directa entre la alergia como causa o como parte de este cuadro de enterocolitis. Acá en Chile tenemos centros que de frentón están tratando a los niños que presentan neumatosis, o sea, lo que nosotros hemos llamado tradicionalmente una enterocolitis 2A sin mayor compromiso. En muchos lugares, o no muchos, pero en algunos lugares están dejando, incluso no tanto en régimen cero, sino que cambiar fórmula a una fórmula hidrolizada, etcétera, como se ocupan. Entonces yo quería, tú mencionaste, pero lo que tú mencionaste es que más bien la enterocolitis pueda ser un factor que predisponga después a una alergia, y que uno entendería ahí que es un intestino que queda más dañado, imagino que hay mayor paso de antígenos, etcétera. Entonces quería conocer también tu postura en cuanto a esto, antes de hablar después de una alternativa de leche a los que no tenemos leche de banco, etcétera, que lo hemos estado viendo con Vale de Toro. Pero primero era la pregunta sobre relación, Sí. Alergia y enterocolitis. Qué bueno aclarar esto, porque en realidad hay mucha discusión respecto a enterocolitis y alergia a la leche de vaca. Nosotros creemos que a veces no necesariamente es la alergia a la leche de vaca, son proctitis. El 100% de los niños que se ha hecho el diagnóstico de alergia a la leche de vaca acá en poligastroenterología, y antes, porque antes ni siquiera los mandábamos a gastroenterología, los controlábamos en el poli de seguimiento, y no había, en la época que no había leche estatal al respecto, rápidamente pasaban a la fórmula común y corriente y no tenían nada. Así que yo creo que son muy pocos los niños que efectivamente tienen alergia a la leche de vaca. Y yo hago una distinción súper importante entre las magnitudes de la alergia, en términos de que la alergia a la leche de vaca es mucho más expresada clínicamente cuando se usa leche de vaca líquida. ¿Ya? Cuando tú usas alguna leche que es en polvo, o qué sé yo, por ejemplo, a mí me ha tocado ver niños con lactancia materna exclusiva que han hecho una alergia a la leche de vaca por la madre, pero solo cuando la madre tomaba leche de vaca de la parcela de la suegra que le traía leche de vaca directamente de la vaca.
ella podía comer yogur, quesillo, tomar leche en polvo, ni un problema. Pero si tomaba esa leche de vaca directamente, el niño tenía deposiciones con sangre así, plus. Y además porque en el INTA estudiaron, y yo lo conversé con la gente que estudió el problema del fierro en Chile, y yo les preguntaba respecto a la pérdida de fierro en deposiciones, porque la mayoría de esos niños estudiados, o por lo menos, porque eran generalmente después de los 6 meses, sí, la mayoría no estaba con leche materna, sino que estaba con leche purita. Y ellos me dijeron que ellos no veían pérdidas, como se describe que en Estados Unidos, que usaban leche líquida para los niños después de los 6 meses y que después terminaron con eso, porque ahí la pérdida de o sea, las hemorragias ocultas eran casi de regla. Entonces esa es una primera distinción que yo creo que es súper importante que tener, que no aparece en ninguna parte en realidad, descrito así, no, es la experiencia que uno tiene. Y entonces yo me refería a que sí está bastante bien documentado que post cirugía intestinal el riesgo de alergia a la leche de vaca aumenta, pero se produce de ahí para adelante, no porque lo traía de antes. Entonces por eso hay gente que insiste en eso, usar las primeras alimentaciones y después cambiarse. No hay consenso absoluto tampoco. No es una cosa que en este consenso de los cirujanos pediatras esté ahí citada, pero se cita en revisiones y se cita en guías bastante, y hay algunos datos claramente de que han aumentado la alergia post-cirugía. Claro, porque yo traía esto y sé que la Dani está ahí a la espera, pero para no salirse de este tema de la alergia, y todos saben que nosotros el año 2019 tuvimos de invitado en nuestra reunión al doctor Germán Errázuriz, que él ha trabajado mucho con la leche de burra. De hecho, la leche de burra hoy día está comercializándose. Y nosotros, y aquí le quería dar después, no sé si habla primero la Dani o después la Vale, porque nosotros queremos empezar a usarla. Hay algunas referencias y hay publicaciones, especialmente hay grupos italianos que han utilizado incluso como una alternativa, obviamente, a la leche en casos de sospecha de alergia y todo, pero también usando fortificante en base a leche de burra. La leche de burra, después ahí le dejo a la Vale porque ella lo ha estado revisando más, tiene una similitud importante con la leche humana, y en realidad algo que no está tan difundido está a la mano y podría ser una alternativa, porque la preocupación también es que nosotros realimentamos, no tenemos leche de banco, realimentamos con leche fórmula y fortificamos la leche humana con fortificante que también es en base a leche de vaca. Entonces sería una alternativa y es algo que incluso estamos pensando en poder hacer un protocolo. Lo primero es empezar a usar la leche de burra en niños que tengan intolerancia. Muchos de nuestros pacientes grandes que tienen dificultad para realimentar los post-hernia fragmática, tenemos harto tema con ellos, entonces es una alternativa y no sé si puede la Vale opinar un poquito o contarnos lo que ella también ha revisado con respecto a esto, porque es algo que nos gustaría poder empezar a usar, y si además tenemos después, podemos hacerlo junto al Sótero. Obviamente esto sería como una alternativa cuando no hay leche humana, cuando no hay leche donada, por supuesto, pero en ese tercer punto que tú mencionaste, esa fue cuando tú dijiste leche materna, leche donada, fórmula hidrolizada, que ahí pudiéramos, entonces, antes incluso de la fórmula hidrolizada, el uso de esta leche. No sé si la Vale puede Bueno, agregar. yo también estuve evaluando, porque sobre todo ahora que hay leche de burra en polvo, Sí, esa. eso claro, y mi interés era como evaluar la posibilidad de usar esa leche de burro en polvo como fortificante en realidad. Exacto. Sí.
bueno, hay que dar una cantidad bastante alta, porque como tú dices, es más parecida a la leche humana y la cantidad de proteína que trae es menor. Pero es una cosa interesante de pensar en tener. Bueno, la leche materna no es tan difícil hacerla, liofilizarla en polvo. Y bueno, tienes que tener una buena cantidad de leche donante, pero probablemente también sería una alternativa si uno pudiera liofilizar. Pero me parece una buena idea probar o ir viendo qué pasa con la leche de burra. Vale, no sé si para... Hola, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por su presentación, Hola. muy interesante todo. Lo que nosotros estábamos viendo con el doctor Fabre es que en realidad, como nosotros no tenemos leche donada, se nos hace un poco más difícil, y pensar quizás en fortificante de leche materna, por lo menos en el centro de la Católica, quizás también se hace también un poco más difícil. Entonces, lo que yo estuve mirando por lo menos era cómo homologar la leche de burra en el fondo, cuántos gramos tenían que ser respecto a la cantidad como lo más similar al fortificante. Entonces, como tiene poca grasa, quedaba un poco pasada en carbohidratos, pero en proteínas lo lograba asemejar bien, y en calcio y fósforo quedaba un poco más bajo, que ahí teníamos la duda, si es que, porque en teoría debería tener una mejor absorción. Entonces ese era uno de los outcomes que nosotros queríamos agregar de todas maneras, de que no nos aumentara la enfermedad metabólica al usar el fortificante de leche de burra. Pero por lo menos mirándolo por composición y los estudios que salen, por lo menos la referencia italiana, lo que más hablan es de que habría mejor tolerancia respecto a los fortificantes bovinos, y además podría haber un poco menos de enterocolitis. Entonces eran como nuestras dos cosas que nosotros queríamos abarcar, sobre todo el tema de la enterocolitis y el tema de que nosotros todavía no tenemos leche donada. O sea, yo creo que obviamente si fuera leche donada sería la mejor opción, pero si no hay el caso, la leche burra sería también una posibilidad de empezarlo. Pensando que en el Aún así, perfil... para la leche donada, usarla como fortificante, como bien tú mencionabas. O sea, ahí Claro, también la Pati mencionó. Sí, porque en general como que el perfil proteico y perfil lipídico es más parecido en la leche burra a la leche materna que respecto a la leche bovina. Entonces eso por lo menos es lo que nosotros estábamos analizando y realizando referencias respecto de cómo, si es que es una opción válida o no. Gracias, Vale. Gracias, Valecita. La Dani y el doctor González tenían preguntas también. Sí, muy cortito. Gracias, doctora, por la revisión. Súper interesante. Solo me quedó la duda si es que las fórmulas hidrolizadas tienen algún rol en los pacientes post-enterocolitis médica y no quirúrgica, porque me quedó bien claro que lo quirúrgico sí, pero no sé si hay algo con las médicas nomás. No, que yo sepa nada. Lo que pasa con la fórmula hidrolizada es que en algunos lugares las aman, en otros lugares no las usan, y la única demostración de evidencia que hay es que son mejor toleradas para el avance que las fórmulas no hidrolizadas, y bueno, la mayoría de ellas no son adecuadas para prematuro. Súper, gracias. Gracias, doctora. El doctor González y Matías también tienen preguntas. Sí, bueno, hola Pati, muchas gracias por la completa e interesante presentación. No, mi pregunta era más hacia el tema de la reconstitución más precoz del tránsito. Bueno, tú mencionaste algo que habría alguna evidencia de que valdría la pena hacerlo un poco antes en algunos niños. Muchas veces esperamos 2 o 3 meses para reconstituirlo, y yo creo que en muchos casos se puede hacer antes, incluso yo creo que no sé, 4 semanas. Tú mencionaste antes de las 8 semanas, pero quizás incluso algunos se podrían hacer antes, sobre todo aquellos que tienen enterocolitis más localizada o no tan extensa, o depende de dónde estés. Si la ileostomía y ionostomía tienen demasiado flujo, quizás sea más recomendable hacerlo antes. No sé si
¿Tienen una nueva propuesta ahora? ¿Hicieron algún protocolo en cuanto a esa recomendación? No, en general se dice que precoz es antes de las 8 semanas. Y la verdad es que yo he conversado con neonatólogos de otros hospitales y aquí hay una decisión quirúrgica porque ellos creen nomás, porque ellos dicen no, los que operan tardían dicen no, porque va a tener estenosis, se va a complicar, etc. Y los que operan precoces dicen no podemos prolongarlo tanto porque es peor. No hay evidencias en realidad. Pero yo estoy de acuerdo de que estando el niño en buenas condiciones para reanastomosarse, teniendo un peso adecuado y unas buenas condiciones nutricionales, yo creo que hay que operarlo. No hay ninguna evidencia que esperar y hacerlo eso entonces cuando tenga 6 kilos, como dicen algunos, sirva de algo. Doctora, Gracias, doctora. yo le quería preguntar por el sodio urinario, porque si uno lo toma como muestra aislada, en una orina, en un paciente que está levemente deshidratado por pérdida aumentada, puede ser que se concentre algo. Entonces, no sé cómo lo hacían para obviar ese problema, si lo hacían por muestra de 24 horas, eso no me quedó muy claro. No, solo muestra aislada en realidad. Eh, el calcio, el fósforo y el sodio, para manejarlo así, en muestra aislada, y eso es lo bueno. Y lo único que advierten siempre es que no sirve si el niño lo están tratando con diurético. Sí, y el otro, si está muy deshidratado, no se va a concentrar el sodio. Es que yo creo que no lo pedimos cuando está deshidratado. Entonces, no. Sí, no sé. No tengo experiencia. Ya, gracias. Gracias, doctora. Respecto a lo que es la cirugía tardía, lo que dicen los cirujanos es que de repente hay mucha adherencia de las asas unas con otras, entonces que por eso ellos prefieren esperar ese tiempo, más que por el peso. Eso es lo que por lo menos han dicho en algunos casos. De los que... Sí, yo creo que hay de repente patología de base ahí que varía la situación, digamos. ¿Ah? Por ejemplo, las gastrosquisis, hay que pensarlo bien en qué momento se hacen las reintervenciones, no es tan fácil. Sí, yo creo que hay algunos elementos que hay que conversar con ellos individualmente. Pero ellos acá, por ejemplo, siempre han tenido la tendencia a ser más bien precoces que tardíos.